Hola amigos, ¿qué tal? Este es el segundo video de la serie de números de oxidación. Los invito a ver el primer video porque allí expliqué las reglas básicas que aplican para el cálculo de números de oxidación. Ahorita solamente las mencionaré, sin embargo ahí les doy una explicación un poquito más detallada y es útil para poder entender un poquito más acerca de esto. De cualquier manera ahorita veremos algunas de ellas. El ejercicio es determinar los números de oxidación de los elementos en cada una de las siguientes especies. Son especies un poquitito más complejas que las del video anterior. Les dejo el link en la descripción de este video. Y entonces tenemos al H2CR3O10, C4H7O4Na, ICl, IN2O6 y SCVO4. Bien, las reglas, las famosísimas reglas son estas, son 9 reglas, yo las agrupé 9 reglas. Recordemos que los números de oxidación se escriben en la forma signo-número, primero se escribe el signo, luego el número. Ejemplo, NO, el número de oxidación más 2 para el nitrógeno, menos 2 para el oxígeno y así para los demás. Las 9 reglas, les repito, estas reglas se las expliqué en el video anterior, en el video 1. Aquí solamente se las menciono. Los elementos sin combinar, su número de oxidación es 0. El número de oxidación coincide con la carga en iones monoatómicos, como el lutecio 3+, su número de oxidación sería más 3. Los no metales tienen su único número de oxidación negativo combinados con no metales. Ejemplo, el fosfuro de europio. El fosforo es un no metal, el europio es un metal. El fósforo tiene únicamente el número de oxidación menos 3 como número de oxidación negativo y entonces con ese va a trabajar en los compuestos donde esté combinado con metales. Regla 4, el flúor siempre es menos 1. Cuando esté combinado con el oxígeno, pues el oxígeno sería positivo, a pesar de que la regla 5 nos dice que el oxígeno siempre es menos 2, a excepción de los peróxidos donde es menos 1, ejemplo K2O2. Regla 6, el hidrógeno es más 1, C3H8 por ejemplo, con excepción de los hidruros donde es menos 1, ejemplo CuH. La regla 7, hay elementos con un solo número de oxidación, el tecnecio, el francio, el estroncio. Recordemos que de esta regla se dividen algunas subreglas, como que los alcalinos siempre son más 1 y los alcalinotérreos siempre son más 2 en compuestos. La regla 8, los elementos más electronegativos tienen número de oxidación negativo en un compuesto. Por ejemplo, NH3, el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto el nitrógeno tendrá menos 3 y el hidrógeno será más 1. Regla 9, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en una especie coincide con la carga de esta. Ejemplo, en el ion CuO2 la suma algebraica de los números de oxidación del cobre y del oxígeno tiene que ser igual a menos 2, es decir, la carga de la especie. Si no tiene carga, entonces debe ser igual a 0, ejemplo, el yoduro de samario. Les platiqué como notas que los números de oxidación de las tablas periódicas son los más comunes, sin embargo no son los únicos. Por ejemplo, la plata viene reportado en tabla periódica solamente el más 1 como número de oxidación, sin embargo también puede haber plata más 2 y puede haber plata más 3. No existen números de oxidación fraccionarios más que como promedio de los números de oxidación enteros. Ejemplo, en el propano C3H8 el hidrógeno es más 1 por la regla número 6. Y para calcular el carbono, pues cuando hacemos el cálculo nos da un valor de menos 8 tercios. No existe números de oxidación negativos, sin embargo ese menos 8 tercios es un promedio de los números de oxidación de los 3 carbonos. A saber, 2 de los carbonos tienen número de oxidación menos 3 y uno de los carbonos es menos 2 y de allí el promedio menos 8 tercios. Bien, estas reglas se las expliqué un poquito más a detalle en el video anterior, los invito a verlo y vamos a proceder a hacer los respectivos cálculos. El H2CR3O10, entonces por la regla número 5 el oxígeno es menos 2 a excepción de los peróxidos. Esto no es un peróxido recuerden que es metal oxígeno normalmente y el metal únicamente tiene un número de oxidación, entonces no es el caso. El cromo no viene escrito en ninguna regla, en ninguna de las 9 reglas. Si no viene escrito y además si revisamos en la tabla periódica, el cromo tiene más de un número de oxidación. Entonces ante esas dos cualidades de que no venga en regla y además tenga más de un número de oxidación, entonces no lo conocemos y es X. El hidrógeno sí es más 1 por la regla número 6, porque esto no se trata de un hidruro. Hacemos las multiplicaciones respectivas para hacer la suma algebraica. 10 por menos 2 menos 20, 3 por X nos da 3X y 2 por 1 nos da 2. La suma de todo esto debe ser igual a 0, que es la carga de la especie. Aquí no viene escrito nada,
Les comentaba en el video anterior que hasta el video 3 de esta serie vamos a ver la aparición de especies con carga, entonces aquí por el momento todas van a ser igual a 0. Hacemos entonces la respectiva suma. 3x menos 18 es igual a 0, 3x es igual a 18 y de allí x es igual a más 6, sería el número de oxidación del cromo más 6. Ejercicio número 2, C4H7 o 4Na. Por la regla número 7, hay elementos que solamente tienen un número de oxidación, y tal es el caso del sodio. Al ser un alcalino siempre va a ser más 1. El oxígeno menos 2, porque esto no es un peróxido. El hidrógeno más 1, porque esto no es un hidruro. Y el carbono no lo conocemos, entonces es X. Hay un sodio, aunque no venga escrito aquí el subíndice 1. 1 por 1 nos da 1. 4 por menos 2 nos da menos 8. 7 por 1 nos da 7. Y 4 por X nos da 4X. La suma de todo esto debe ser igual a 0. Y entonces hacemos la respectiva suma. Sería 4x, 7 menos 8 menos 1 más 1, 0. Entonces 4x más 0 es igual a 0. 4x es igual a 0. Y entonces x es igual a 0. Ya siendo pues el despeje, no es un despeje muy complejo. X es igual a 0, es el número de oxidación. Les recuerdo, no quiere decir que los 4 carbonos sean más 0. Bueno, 0. Sino que el promedio de los números de oxidación de los 4 carbonos es 0. ¿Cómo podemos saber qué número de oxidación realmente tiene cada uno de los 4 carbonos? No hay de otra más que nos den la fórmula desarrollada de esta especie. Si no nos dan la fórmula desarrollada, no podemos saber qué números de oxidación hay en los 4 carbonos. Más que el promedio, ese sí lo podemos saber. El promedio es 0. Sin embargo, este promedio nos puede servir para hacer y balancear reacciones de óxido-reducción sin problema alguno. Vayamos con nuestro siguiente ejercicio, ICL, el ejercicio 3. Por la regla número 8, sabemos que los elementos más electronegativos en un compuesto tienen número de oxidación negativo, y el cloro es más electronegativo que el yodo, por lo tanto el cloro va a ser negativo, su único número de oxidación negativo. Eso por la regla número 3 también, que es que solamente hay un número de oxidación negativo, y entonces el yodo pues es X, ¿no? Esta no es muy compleja, sin embargo voy a realizar la multiplicación para que se vea. Hay un átomo de cada elemento, 1 por menos 1 menos 1, y 1 por X nos da X. X menos 1 es igual a 0, y de allí X es igual a más 1, el número de oxidación del yodo. Nuestro cuarto ejercicio, IN2O6, vamos por la regla número 7. Hay elementos con un solo número de oxidación, y tal es el caso del indio. El indio en tabla periódica únicamente reporta el número de oxidación más 3, y el oxígeno pues sí que puede cambiar, entonces hay que calcular su número de oxidación, es X, y hacemos lo mismo. 6 por X, 6X, y 2 por 3 nos da 6. 6 más 6X es igual a 0. 6X es igual a menos 6, haciendo el despeje, y de allí X es igual a menos 1. Esto de aquí es un peróxido. El oxígeno está trabajando con número de oxidación menos 1, es el peróxido de indio. Y finalmente tenemos al SCVO4. Por la regla número 5, el oxígeno es menos 2, a excepción de peróxidos. El vanadio no viene escrito en ninguna regla, y además tiene más de un número de oxidación, por lo tanto es X, no lo conocemos, y hay un vanadio. También hay un escandio, y por la regla número 7, el escandio únicamente tiene el número de oxidación más 3 en tabla periódica. 4 por menos 2 menos 8, 1 por X nos da X, y 1 por 3 nos da 3. 3 más X menos 8 es igual a 0, y X menos 5 es igual a 0, y de allí X es igual a más 5. El vanadio tiene número de oxidación más 5 en este vanadato de escandio. Y bien, pues bueno, este ha sido el
el ejercicio 2 de esta serie de números de oxidación. Los invito a ver el ejercicio 1 y a ver el ejercicio 3. En el ejercicio 3 vamos a ver ya especies que tienen carga eléctrica para ver cómo se calculan los números de oxidación ahí. No es muy complejo a diferencia de esto. Y también pues vean el ejercicio 4 y así sucesivamente para que vayamos aumentando en complejidad y nos vayamos haciendo unos expertos en esto de los cálculos de números de oxidación. Si tienen alguna duda pueden comentarla en el video. Los invito a darle me gusta, compartirlo con sus amigos y a que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo.